El Estatuto contra la Corrupción trae una serie de medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción, las cuales se han constituido en una herramienta importante para dar celeridad y eficacia al trámite de los procesos. Recordemos que con la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal se tramitaba únicamente de forma escrita, pero con la expedición de la Ley 1474 del 12 de julio del 2011, se creó el procedimiento verbal. ¿Con qué objetivo? El de dar celeridad al trámite de los procesos y ser una medida contra la corrupción visible ante la ciudadanía a través de sus audiencias públicas. Entonces, en la actualidad, el proceso de responsabilidad fiscal se tramita por medio de dos procedimientos diferentes, tal como se señala en la presente diapositiva. Un procedimiento escrito, denominado procedimiento ordinario, que sigue las reglas establecidas en la Ley 610 de 2000, la cual fue modificada por la Ley 1474 de 2011, y otro oral, denominado procedimiento verbal, que se tramita de conformidad con los artículos 97 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011. Es importante tener en cuenta que los dos procedimientos tienen distintos requisitos para abrir el proceso, pues la nueva ley señala claramente cuándo ha de abrirse un procedimiento verbal, así como la Ley 610 de 2000 señala cuándo ha de abrirse y tramitarse un procedimiento ordinario. Recordemos que el proceso de responsabilidad fiscal se adelanta por el procedimiento escrito, ahora llamado procedimiento ordinario, cuando se den los requisitos del artículo 40 de la Ley 610 de 2000, es decir, cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control fiscal se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo. Es decir, cuando se encuentra establecido el daño patrimonial al Estado, el cual debe existir al momento de abrir el proceso, en tanto que sin este requisito, las Contralorías del país no tendrían competencia para actuar, al ser un requisito sine qua non para la competencia de los entes de control, tal como lo determina el artículo en cita. Pero no es suficiente con que el daño exista para abrir un proceso de responsabilidad fiscal por un procedimiento ordinario, porque además deben existir indicios serios sobre los posibles autores del mismo. Distintos son los requisitos para iniciar el proceso por el procedimiento verbal, en tanto que el artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 señala que para dar trámite al mismo deben estar dados los elementos para proferir no solo el auto de apertura como en un proceso ordinario, sino también los del auto de imputación de responsabilidad fiscal. La ley pues señala claramente que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal que crea la nueva ley cuando del análisis del dictamen auditor o del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que están dados los elementos para proferir una autoapertura de imputación. Si bien es cierto, la ley no señala que se puede abrir un procedimiento verbal con origen en una indagación preliminar, debe aclararse que esto sí es posible que se dé, porque las indagaciones preliminares son precisamente originadas en denuncias o quejas presentadas a los entes de control. Es importante tener en cuenta que al nacer la Ley 1474 de 2011, se determinó que el procedimiento verbal sería aplicable al nivel central de la Contraloría General de la República y a la Auditoría General de la República a partir de la entrada en vigencia de la misma, y para las gerencias departamentales de la Contraloría General y de las Contralorías Territoriales sería a partir del 1 de enero del año 2012, fechas determinantes para establecer la legalidad del procedimiento por el cual se han adelantado los procesos de responsabilidad fiscal. Esta ley trae igualmente en el parágrafo tercero del artículo 97, dentro del régimen de transición para su aplicación, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-512 del 31 de julio de 2003, señalando que a la entrada en vigencia de la misma, las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal en trámite podrían adecuarse al procedimiento verbal así. Las indagaciones preliminares que se encontraran en trámite
podrían adecuarse al momento de calificar su mérito, es decir, al cerrarse la misma y en caso de proceder a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 610 del 2000, caso en el cual pues, se profería una autoapertura e imputación de responsabilidad fiscal. También señala la ley que los procesos de responsabilidad fiscales en los cuales no se hubiese proferido el auto de imputación podrían adecuarse al trámite verbal en el momento que hubiera lugar a la formulación del auto de imputación de que trata el artículo 48 de la Ley 610 del 2000, evento en el cual así se indicaría en ese acto administrativo y se citaría para audiencia de descargos, tomándose las provisiones procesales necesarias para continuar por el trámite verbal. La ley fue enfática en señalar que en los demás casos el proceso de responsabilidad fiscal se continuaría adelantando hasta su terminación de conformidad con la Ley 610 del 2000, es decir, por procedimiento ordinario. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los procesos que en entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 ya tuvieran imputación, tenían que seguirse adelantando por la Ley 610 del 2000, siendo imposible hacer su adecuación a la nueva ley. Repasando entonces, tenemos que si existen los elementos de la responsabilidad fiscal para abrir el proceso e imputar responsabilidad fiscal, o sea, la conducta, el daño y el nexo causal, el procedimiento a utilizar es el contenido en la Ley 1474 de 2011, es decir, el procedimiento verbal. De lo contrario, si no están dados los elementos para imputar responsabilidad fiscal, el proceso a adelantar es el procedimiento ordinario establecido en la Ley 610 del 15 de agosto de 2000. Entonces, cuando se encuentra objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado y cuando exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario competente debe emitir el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal a fin de adelantar el proceso por el procedimiento verbal, que es el que nos interesa en este momento, el cual, según la Ley contra la corrupción, deberá cumplir con los siguientes requisitos, los cuales se desarrollarán más adelante. Primero, los requisitos exigidos por los artículos 41 y 48 de la Ley 610 del 2000, contemplados para el auto de apertura y autoimputación de responsabilidad fiscal en el proceso que se adelanta por el procedimiento ordinario. 2. La formulación individualizada de cargos. 3. Los motivos de vinculación del garante. Y 4. El lugar, la fecha, la hora para dar inicio a la audiencia de descargo. Proferido entonces el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, al día hábil siguiente se debe citar para notificar personalmente el mismo a los presuntos responsables y a la compañía de seguros si ésta fue vinculada. Pese a señalar el lugar, la fecha y la hora para la audiencia, en el auto de apertura e imputación, señala la ley que surtida la notificación se debe citar audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados o al defensor de oficio si lo tuviera y al garante. Situación que obliga a que los entes de control citen nuevamente, a pesar de habérseles notificado personalmente la fecha y la hora de la audiencia, citen a las partes y a sus apoderados si ya se hicieron presentes para la audiencia de descargos. Posterior a la expedición del auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el procedimiento verbal establece que se deben adelantar 2 audiencias. Estas audiencias son públicas. La primera es la audiencia de descargos, dentro de la cual se garantiza a los implicados el debido proceso, ofreciéndoles todas las garantías procesales correspondientes. Y la segunda es la denominada de decisión, en la cual se escucha para alegar de conclusión a los implicados o a sus apoderados y se toma la decisión que en derecho corresponda. Debe decirse que dentro de estas audiencias públicas existen unas reglas que la ley ha señalado, como por ejemplo el caso de que la audiencia de descargos puede ser presidida por el directivo o ejecutivo competente o en su ausencia por el funcionario designado para la sustanciación y práctica de pruebas. Y la audiencia de decisión
si debe ser presidida única y exclusivamente por el directivo o ejecutivo competente para decidir de fondo la actuación. En estas dos audiencias se puede utilizar medios tecnológicos de comunicación como la videoconferencia y otros que permitan la interacción virtual remota entre las partes y los funcionarios investigadores. La ley señala que en las audiencias, una vez reconocida la personería jurídica del apoderado del presunto responsable fiscal, se instalarán y serán válidas aún sin la presencia del presunto responsable fiscal. También se instalarán y serán válidas las audiencias que se realicen sin la presencia del garante. Igualmente que la ausencia injustificada del presunto responsable fiscal, su apoderado, el defensor de oficio o del garante o de quien éste haya designado para que lo represente a alguna de las sesiones de la audiencia, cuando existan solicitudes pendientes de decidir, implicará el desistimiento y archivo de la petición. En caso de inasistencia a la sesión en la que deba sustentarse un recurso, este se declarará desierto. En ese momento es importante aclarar que la sentencia C083 de 2015 declaró la exequibilidad de los dos eventos anteriores. Es importante tener en cuenta que para los casos no previstos por la Ley 1474/2011, la misma en su artículo 105 contempla la remisión a la Ley 610 de 2000, la cual a su vez nos envía en el artículo 66 a los códigos de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y al Código General del Proceso, y así también al Código de Procedimiento Penal. Por tanto, la remisión a otras fuentes está dada, como ya se dijo, en la Ley 610 de 2000, la cual en su artículo 66 remite a las anteriores codificaciones. Igualmente es importante señalar que el literal C del artículo 104 de la Ley 1474 de 2011 establece que de las audiencias dentro del expediente se incluirá un registro con la constancia de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, para lo cual se podrá utilizar medios técnicos idóneos. Este requisito hace referencia a que dentro de los procesos debe reposar el acta de la sesión de la audiencia adelantada, la cual debe llevar un resumen sucinto de lo acontecido. La ley contempla que cuando exista causa debidamente justificada, se podrán disponer suspensiones o aplazamientos de las audiencias por un término prudencial, señalándose el lugar, día y hora para su reanudación o continuación según el caso. Para efectos académicos vamos a dividir el procedimiento verbal en las tres siguientes etapas, las cuales explicaremos por separado. Una primera etapa será la de la autoapertura e imputación de responsabilidad fiscal, que debe cumplir con los requisitos del artículo 40, 41 y 48 de la Ley 610 del 2000 y el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011. En una segunda parte o etapa veremos la audiencia de descargos, la cual se encuentra regulada en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley 1474 de 2011. Y posteriormente veremos la audiencia de decisión, que ya es la final, la cual se encuentra contemplada en los artículos 98, 101 y 102 de la Ley 1474 de 2011.